Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y les agradezco que nuevamente estén conmigo aquí el día de hoy para poder platicar de distintos temas de ciencia espiritual, alquimia, misterios y esotérica en general. Ya sea que nos estemos escuchando en la plataforma de Spotify o directamente aquí en el canal de YouTube, estoy muy contenta de que me estén aquí escuchando y me acompañen. El tema del día de hoy es el principio de creación. Y para poder abordar este tema, hay dos videos que ya existen en el canal que considero son muy importantes verlos para tener como un poco más de bases antes de ver este video. Si no los han visto, les recomendaría acudir a las listas. El primero es el de Ley de Dualidad, que está en la lista de Cosmovisión, me parece, y el otro es el de Todd y Hermes. Considero que son importantes porque habla mucho sobre cómo es que nos podemos mover en la materia. Por ello, estos no dos, sino tres videos, Ley de Dualidad, el de Todd y el de Hermes, los vería yo antes de poder desarrollar o ver este video. Ya entrando en materia, me gustaría comenzar partiendo de lo que son las polaridades. Hay un principio, el principio de polaridad, el cual se describe en el Kybalión, y ahí podemos ver o entender que una vez que existe este impulso primario, donde nos pudiéramos preguntar, bueno, ¿de dónde viene ese impulso primario? La realidad es que tanto en las teorías como más cuánticas, más físicas, y como en las metafísicas, la singularidad se toma como el punto de partida del todo. Entonces, esta singularidad o impulso primario sería como ese momento donde la conciencia en sí se cuestiona quién es y de ahí comienza a experimentarse. De esto parten dos primeros impulsos. Estos dos impulsos serían la polaridad femenina y la polaridad masculina. La polaridad femenina la describiría como esa energía primaria, ese impulso de crear a través de la imaginación, la conexión con el todo, con la intuición, lo sutil, el origen del todo y la emoción. Y la polaridad masculina es lo que integra el patrón, el orden, la estructura y la mente en una creación. El principio de polaridad nos indica, el cosmos tiene su opuesto en grados, pero en similar naturaleza. Esto es como a resumidas cuentas lo que nos desarrolla el principio de polaridad, pero nos hace entender que en todo existe una naturaleza similar en las cosas, pero en grados distintos. También lo pudiéramos entender como que este tendrá un movimiento perpendicular, por ello la polarización de algo. Si lo vemos en el sentido un poco más místico, más espiritual, cuando nosotros habitamos el alto o el bajo astral, hay una polarización en grados distintos, pero la naturaleza es como la misma. En sí, aquí en la materia, esa polaridad se ve muy dualizada. ¿Por qué? Porque la dualidad en la materia es como nosotros podemos experimentar y entender ese principio de la polaridad, muy marcado, muy dividido. Lo vemos en nuestro propio cuerpo. Tenemos un hemisferio izquierdo y uno derecho, un ojo izquierdo, uno derecho, o sea, viene como en pares que marca la dualidad muy clara. En nuestro propio diseño hay hombre y mujer y eso tuvo un punto en la era de Atlantis donde se materializó tan dual, porque parte de ello, de integrar la energía ya del sacro y luego del plexo, era manifestar aquí en la materia esa dualidad tan marcada para experimentarla e integrarla, ponerla en balance.
Ejemplos de esto sería el calor y el frío, que son grados distintos de la temperatura, pero tienen la misma naturaleza. O la luz y la sombra, que es de naturaleza igual, pero son grados distintos de un umbral. O alto y bajo, que tienen la misma naturaleza, pero en distinto grado. En sí, en la materia, la dualidad es muy marcada para poder integrarla. Hay una paradoja en el principio de la polaridad y sería que nada es absoluto y radica en dos grados opuestos, pero en la misma naturaleza. O sea que aquí puntualiza muy claramente lo que platicamos en los puntos anteriores y confirma que las cosas que vemos manifestadas aquí en la materia y en el cosmos, porque la materia es una densidad, es un punto de la experimentación, pero también en los reinos superiores aplicaría el mismo principio, solamente que aquí ya está un poco más integrado y en balance y no está tan dualizado como en la materia. Si lo vemos en un ejemplo, en el arquetipo de Thoth, Hermes y Mercurio. Por ejemplo, Thoth representa al maestro de la materia. Hermes, su arquetipo es el alquimista, el que transmuta. Y Mercurio es el andrógino. Los tres, poniendo estos tres arquetipos de ejemplo, se encuentran en un balance y hacen alquimia que pueden representar en la materia. Y en los tres está integrado el principio de polaridad, ya que Thoth, para poder moverse en la materia y habitar el alto astral y regresar de la muerte del inframundo, tiene que hacer un proceso de alquimia cósmica. Hermes, el alquimista, el Merlín, es el que puede transmutar y habita los elementos, habita las polaridades en balance, lo que ya hemos platicado en otros videos. Y al final integra las dos polaridades, pero aquí en la materia. Lo lleva al grado de la materia. No se ha perdido la dualidad, no se ha disipado como esa línea, aún está dual, pero en balance. Y en el caso de Mercurio, que lo lleva a un plano más etérico, aquí ya llega al grado de andrógino, es decir, donde ya se integraron estas dos polaridades y se disipó esa línea muy marcada de la dualidad, aunque aún habita la polaridad femenina y la masculina, pero como en una unión, en un baile cósmico más integrado. En estos tres podemos ver que el balance y la alquimia es muy importante porque es lo que nos permitirá crear ya sea en el cosmos, en los altos reinos o crear en la materia. En resumen, este sería el punto de partida para poder tener la parte cuántica y la parte material o física y entenderla un poco más, entender cómo es que se sostiene el cosmos en general, más allá de las leyes cósmicas que apliquen en cada una de las densidades, porque cada densidad, recordemos, tiene sus propias leyes. Un ejemplo, nosotros que habitamos tercera, ahora migrando a cuarta densidad, aplica tiempo, espacio y la anchura, ¿no? O sea, como la percepción que tenemos. Y sobre eso es que nuestra densidad se mueve. En densidades más altas, por ejemplo, ya aplica lo que conocemos como el tercer acto, que es dimensión sobre dimensión. Es un poco más compleja la estructura de la percepción en esas densidades y así se va moviendo de acuerdo a cada densidad. Aplicarían como leyes fundamentales y leyes propias de la densidad. Pero bueno, para no perderme en este tema, lo importante es que en cada densidad se aplicarían sus propias leyes cósmicas, pero hay leyes bases, estos axiomas que vendrían a ser como propios de la singularidad en sí. Es decir, son axiomas, como bien lo decía, cosas que son inexorables, o sea, que son y que de ahí partimos hacia abajo, hacia bajar esa información.
Ahora que ya como partimos de esta idea de las polaridades, viene el siguiente punto, que es la ley de dualidad. Les comentaba que también ya hay un video en el canal sobre ello, un poco más profundo. Pero en sí, en las densidades materiales está muy marcada la ley de dualidad, que explicaría el principio de creación a nivel físico y a nivel etérico, en cómo es que se origina el todo en el cosmos. Y recordemos que como es arriba, es abajo. Lo que existe en el éter también lo bajamos y lo anclamos aquí a la materia. Entonces, en estos dos planos, en estos dos aspectos, aplicaría esta ley de dualidad. Un ejemplo sería el átomo, que lo consideramos la base actualmente de lo que crea la materia, por ejemplo, tiene sus polaridades, sus cargas que permiten que se genere un proceso electromagnético, un proceso de creación de las cosas, y al densificarse cree materia un poco más robusta. Ese sería como un ejemplo. Otro sería la vida en sí. La creación material del cuerpo humano también es a través de dos polaridades, más allá de si eres de género femenino o masculino, o sea, hablando del cuerpo de hombre o mujer, en ti habitan las dos energías. Fuiste creado con un esperma y un óvulo, y estos dos crearon un proceso que permite el engendrar una vida. Hay todo un proceso que todos conocemos, pero viene con la carga de estos dos impulsos. En nosotros habitan las dos energías, la femenina y la masculina, porque tenemos la capacidad de crear y de sostener, la capacidad de imaginar y de ordenar. Y esto aplicaría a todo. Esto es un ejemplo en la materia. Sin embargo, a nivel etérico, hay cosas sosteniendo la materia, y en la cual también aplicaría la misma ley de dualidad, donde se requieren dos cargas, dos impulsos, dos energías, la femenina y la masculina. Y si lo vemos a nivel de nuestra percepción, bueno, voy a poner un ejemplo. En nuestra existencia, nosotros somos materia, tenemos un proceso físico por el cual densificamos los átomos, se crean órganos y sus órganos a la vez sistemas, y esos sistemas un cuerpo, etc. Hay un proceso físico, pero a nivel etérico también hay algo que sostiene eso. Eso que se sostiene en el éter sería lo que nosotros conocemos como una latiz perceptual, y aplicaría mucho el principio de lo que es arriba es abajo, como es adentro es afuera. ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí en la materia ya las cosas solidificadas, ya aplicadas. Sin embargo, en el éter hay un proceso conceptual de percepción. Por ello es que el principio del mentalismo es importante, porque todo se crea acá arriba, en la mente, en el éter, y lo bajamos. Voy a agregar aquí un mapa para desarrollar un poco, y voy a usar ejemplos usando arquetipos de conciencia de las densidades más altas, y de los cuales ya hemos hablado en el canal. Elegí estos porque como que nos puede permitir estar un poco más familiarizados y saber a qué se refieren estos impulsos. Si vemos aquí el mapa, parte de un primer impulso, el impulso primordial del todo, que sería la singularidad. Dios, el gran espíritu, este sería la singularidad. Si lo equiparáramos como a una conciencia, sería el sol central, es decir, Ra, porque Ra está ligado al sol central. De ahí, una vez que se cuestiona quién soy, emanan estos dos primeros impulsos, que serían las polaridades. La polaridad femenina sería Isis y la masculina Osiris. Esto solamente lo pongo como ejemplo para poder entenderlo a través de arquetipos, pero no quiere decir que así se nombren las polaridades, es solo un ejemplo, pero para poder tenerlo como un poco más claro.
La femenina estaría representada por Isis, este impulso más elevado de lo femenino, de la energía femenina, y el impulso más elevado de la energía masculina sería Osiris. No es tan dual como en la materia, pero es como para entender el principio de creación en el cosmos. Porque aquí no están marcados como hombre, mujer, como aquí en nuestra densidad, sino como energías, como conciencias, como colectivos. Isis y Osiris no son personas, aquí los ubicamos como dioses, pero ellos representan una conciencia colectiva, una esfera que tiene cierto grado de información, cierto grado de avance y que habita en cierta densidad. De ahí vemos como una línea ligera que sería como para entender el siguiente nivel, y de esa creación de las dos polaridades del impulso femenino y del masculino se integra o se crea Horus, que sería un espejo de la singularidad, pero ya no como impulso primario, sino como integrando estas dos polaridades. O sea, el impulso primario no tiene polaridad, no tiene más allá que el ser. Y Horus es el espejo de Ra, pero ya creado a través de la integración de estas dos polaridades en el cosmos. Si nosotros nos vamos a como a entenderlo místicamente, el Horus, y digo él como conciencia, él representa la conciencia en sí. En la mitología egipcia se ve el ojo de Horus y el ojo de Ra porque son lo mismo, es un espejo de la conciencia que se observa a sí misma sobre la conciencia del sol central, sobre la conciencia primaria, el primer impulso, pero sería como un espejo, más que un hijo, como un espejo. Y sería este espejo de la singularidad que pasó ya por un proceso de integrar las dos polaridades. Si lo vemos en la mitología, Horus es hijo de Isis y de Osiris, y Ra es el dios del sol. Va muy ligado por ahí, pero tiene como estas llaves alquímicas para entenderlo a nivel del cosmos, de los reinos superiores. Con este ejemplo, como que busqué ampliar un poco más sobre la ley de dualidad, cómo es que todo lo que está en los reinos superiores, en el éter, también lo vemos reflejado aquí en la materia. Y esto va bajando en planos, en densidades. Por ello, a pesar de que va como cayendo en la materia, aplicaría el mismo principio. Aquí, en nuestro plano, en un plano más material, en esta densidad, sería mucho más marcado. Por ello es que estamos como polarizados, el grado es mucho más amplio. Y en general, la dualidad aplicaría como en una pila. La polaridad femenina, la positiva, y ya les conté en otro video porque yo tomo la femenina como la positiva y la masculina como la negativa, porque va más como al principio justo de creación, no a una cosmovisión un poco más oriental del yin y el yang. Pero bueno, esta polaridad femenina es la que crea, la que engendra y la que incuba. Y la masculina es la que activa, la que viene a dar el orden. Aplicado ya aquí en la materia, si lo vemos en nuestro propio templo de Salomón, que es un espejo del cosmos, que es un mapa del cosmos, en nuestro Kundalini, nuestros chakras, nuestros 3 chakras bajos que representan la materia, están marcados con esta energía. Por ejemplo, el impulso primordial o la singularidad sería el chakra raíz. El impulso femenino es el chakra sacro y el impulso masculino es el chakra plexo. Este es un ejemplo en la materia, un espejo del cosmos, de cómo en nosotros también habita esta energía, este principio, y cómo lo hemos reflejado en nuestro propio Kundalini. Ya pasando a nivel de la materia, en nuestra densidad podemos percibir
a esta a través de una condensación de energía que se sostiene en una latiz perceptual, en una latiz llamada la ilusión, Maya, la matriz, Matrix, pero no es del aspecto hipermaterial, donde creemos que es un engaño o que es algo de donde tendríamos que salir, sino desde una matriz orgánica, donde todo lo creamos desde el principio del mentalismo y lo materializamos aquí en la materia, en la matriz, en la latiz perceptual. Todo lo que existe arriba tendrá su reflejo abajo. Por ello es que lo que habita en el éter lo vamos a bajar o anclar aquí en la materia. Esto sería como entender que si bien la creación viene desde un campo más sutil, ahí es donde nace, ahí es donde crea y se viene a concretar aquí, a la materia. Pero, repito, es una matriz orgánica que permite la experimentación en muchos sentidos y, sobre todo, experimentar o más bien reconocer esa pregunta primordial de la singularidad que es el quién soy. Si lo vemos esta pregunta, la misma singularidad se la hace y de ahí crea cosas, y nosotros al hacerlo aquí en el espejo de la materia de esta densidad, si nos preguntamos quién soy, comenzaremos también una experimentación y un desarrollo de creación en la vida, en la materia. Es muy importante entender estas dos máximas: la ley de dualidad a nivel físico y los principios o axiomas que describen en el Kybalión, como la parte cuántica, para poder entender el principio de creación. Así como se crea en el cosmos todo, aplicarían leyes iguales en la materia, pero purificadas a través de la alquimia. Esto es bien importante, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, es que yo quiero manifestar algo, quiero manifestar mi personalidad mágica, quiero manifestar algo un poco más material como un empleo, y nos enfocamos como en cosas específicas sin ver que hay un proceso alquímico en el interior que tiene que ocurrir para que eso se vea reflejado aquí en la materia. El principio de creación sería lo que muchos ven como una ley de atracción, la ley de asunción, porque ahí se establece mucho el poder manifestar las cosas, el poder traer aquí a la matrix, a la materia. Bueno, no voy a decir matrix porque se pueden confundir con otro término que se ocupa, pero aquí, en la materia, en el plano físico, todo lo que tú desees. Hay que entender que la creación viene más allá del deseo, porque no algo que desees meramente lo tienes que crear. Lo que tú vas a crear es a través de esa alquimia que tú puedes hacer integrando tus polaridades en el corazón, en la mente y manifestarlo con la palabra. Voy a poner otro mapa, otro ejemplo, para poder como anclar estos puntos. Porque para poder manifestar en la materia debemos entender qué hay en el éter, o sea, qué es lo que está creándose ahí y cómo lo podemos anclar en este plano. Puse aquí en el mapa el arquetipo de el mago, porque el mago es el que hace alquimia. Thoth, el maestro de la materia, puede habitar la materia sin perderse en ella. Hermes, el Merlín, puede hacer alquimia y transmutar las cosas, no físicamente como tal, como se creía que hacían los alquimistas, pero sí místicamente. Es decir, acá hacer un proceso alquímico en el éter y poder manifestarlo en la materia. Por ello es que para mí, desde mi cosmovisión, el arquetipo que encajaría para esta creación en la materia sería el del mago. Aquí marco el impulso femenino
y el impulso masculino, porque son necesarios para poder aplicarlos en la alquimia. Y también el mercurio, que es parte de lo que integraban los alquimistas en un proceso de creación. Dirán, ¿el mercurio como tal? No, es el mercurio, el poder integrar el andrógino, es decir, tener las dos polaridades en balance y con ello crear. Si ven en todos los textos alquímicos, como ay, se me fue la palabra, el ingrediente principal era el mercurio, pero no se refería al mercurio físico, al mercurio literal, sino es una clave alquímica para referirse a que tienes que integrar lo andrógino, las dos polaridades. Entonces, si vemos en el mapa, el impulso femenino representaría la emoción y el sentimiento, el impulso primordial que yace o nace en el corazón. Y por el otro lado está la mente o el pensamiento que habita en nuestro plano mental, en nuestra mente como tal. En el impulso femenino viviría la conexión con el todo, el poder sentirnos como parte del todo y conectar con ello. Y en el masculino, el orden, venir a darle un orden a eso del todo, a eso que habitamos, a eso que creamos en nuestra mente, no en nuestra mente, porque no aplicaría la mente, sino en imaginar. El impulso femenino sería la creación primaria, donde todo nace, habita y acoge, y el masculino, la estructura y el sostener. Si lo vemos como muy literal, la matriz engendra y recibe. Así es lo mismo en el cosmos. La energía femenina está ahí, capaz, floreciente, y viene como la polaridad contraria, que es de su misma naturaleza, a darle una estructura a todo eso que ya existe, pero para poder crear. Este mismo impulso femenino sería como un sueño, como imaginar todo lo posible, y el masculino vendría a darle el patrón a eso, porque si las cosas solo existen, no puede ser solo la energía femenina sin un orden o estructura, o no podría existir la masculina si algo a lo que tuviera que llegar a darle un patrón. Pero también tiene su caída de conciencia el impulso femenino, que lo podríamos ver representado como caos o dependencia, y el impulso masculino como dominio, control o egolatría, es decir, solo pensar en cómo crear, pero crear desde el hipermaterialismo. Estas serían como las caídas, donde en ambas se ve que se intentan crear cosas que no se sostienen. Voy a poner un ejemplo. La magia del caos. La magia del caos, donde decimos que vamos a hacer magia, pero a través de ciertas prácticas. Y eventualmente eso no se sostiene y se cae. Viene de una polaridad femenina. Y acá el genetista que pierde el control y quiere crear vida artificial. Eventualmente eso no se sostendrá y se caerá. La creación tiene que ser integrando las dos polaridades, agregando el mercurio en balance, el baile cósmico, porque el mago hace alquimia y eso lo logra a través del balance. No existe la creación sin el grado opuesto en balance. Y aquí la creación la veríamos representada como manifestación en la materia. ¿Cómo sabemos que hemos logrado crear algo? Porque lo vemos manifestado. Y entendiendo esto, que para poder hacer alquimia tengo que convertirme en el arquetipo del mago, pues vamos a explicar un poquito los magos o los místicos que ya hemos conocido en el canal, cómo aplicaría. Si yo quiero manifestar, sería a través de un proceso alquímico. ¿Por qué? Porque manifestar es igual a crear. Y manifestar con la palabra es hacer alquimia.
El mismo ejemplo que pusimos de los chakras, de nuestro Kundalini y nuestro templo de Salomón, aplicaría pero ya en los reinos altos. Por ejemplo, todo nace de un impulso orgánico, de un impulso primario en el corazón. Tengo una emoción, una necesidad, un impulso como tal. Es la polaridad femenina. De ahí sube a la mente. Ahí lo observaré y lo estructuro, le doy un orden, un patrón, una estructura como tal, que sería la polaridad masculina. Y una vez que ya lo pasé por el corazón, lo subí a la mente, lo bajo al chakra garganta y lo creo con la palabra, que es lo que los alquimistas llamaban el abracadabra, crear con la palabra. Pero no solo es decir cosas, porque decir, puedes decir muchas cosas, es hacer ese proceso alquímico de poder crear integrando la energía o la polaridad femenina, integrando la polaridad masculina acá en la mente y usando tu chakra garganta para crear, para manifestar aquí en la materia. Ese es el significado del abracadabra. Bueno, a grandes rasgos, ¿verdad? Un ejemplo con el arquetipo de Hermes. Vemos aquí cómo este arquetipo de el Merlín es aplicado al hacer alquimia y crear. El impulso o canal sería la piedra filosofal que habita en el corazón. Esta piedra requiere un proceso alquímico de poder purificar la sangre, de poder densificarlo, cristalizarlo y crear. Que ya les contaba que voy a hacer su propio video de la piedra filosofal. Pero el alquimista tiene su piedra filosofal. Y también sería una representación de ese proceso de crear en la materia, pero es un circuito alquímico que integra las polaridades para poder manifestarlo aquí en la materia. Ese sería como aplicado el arquetipo de Hermes, del Merlín, el mago, en el sentido de crear, de manifestar. En el caso de Thoth, recordemos en el video del maestro de la materia, donde les contaba que su arquetipo es el del maestro que logra moverse en la materia, pero integrando la luz, o sea, como el alto astral, y la sombra, que es el valle de la muerte, donde él regresa y logra cruzar ese umbral para integrarlo, para integrar la profundidad de la sombra, pero a través del discernimiento y poder moverse en la materia. El arquetipo de Thoth es el que se mueve en la materia sin perderse. Esto lo platicábamos en los videos de las tablas Esmeralda y describía mucho de cómo aquí él logra hacer alquimia en el corazón, porque desarrolla la sabiduría. Hermes, Thoth y Mercurio, recordemos que son el impulso de la sabiduría, pero en distintos grados. Por lo tanto, él, al desarrollar esta sabiduría, la pone al servicio a través de todo lo que él aprendió, integró y lo pone al servicio de los demás, a través de sabiduría, que se purificó en el corazón. El corazón es muy importante como centro energético para purificar. Y también tiene la representación de la polaridad femenina, pero no es que solo el corazón se necesite, no, sino que es donde se purifica todo. Sin embargo, a nivel de creación y manifestación se requieren ambas polaridades. Y en el caso de Mercurio, aplicaría a nivel de densidades más altas, donde la dualidad se puso en balance, ascendió y logra habitarse en un punto del andrógino, el que hace un baile cósmico de ambas polaridades, pero en balance, en los reinos superiores, porque platicábamos en un video que que Mercurio tiene una representación física aquí en nuestro sistema a través de una esfera planetaria, de un planeta, en su densidad, en más alta donde él habita, que solo es un espejo, está representando esa energía, el develador de misterios, el andrógino, el mensajero. Y el andrógino es meramente esto, el que ese baile cósmico lo llevó a un punto
donde se disipó esa línea tan marcada de la dualidad, pero integrando las dos polaridades, no siendo, no soy nada, no soy ni femenino ni masculino. Aquí lo vemos en la materia muy hipermaterial, pero a nivel cósmico de reinos superiores, el andrógino sería el que integró y entendió las dos polaridades y logra crear, hacer alquimia y lo lleva a su grado máximo. Por ello tomé estos 3 arquetipos de los que ya platicamos en el canal y tienen hasta sus propios videos para ejemplificar y saber que todo lo que vemos aquí reflejado en la materia vendría de un principio de creación, ya sea desde algo muy burdo como lo que vivimos día a día, hasta como algo que se manifestó un poco más denso, como un empleo, una situación, porque ese proceso de materializar requiere hacer un viaje al interior y más allá de si soy mujer u hombre, reconocer esas dos energías que habitan en mí y por las mismas que también pude materializarme, porque para yo no existir, porque esa es otra cosa, para yo verme materializado físicamente en un cuerpo, como cuando nacemos y nos engendran, requerí 2 polaridades. Entonces aplica lo mismo, desde lo muy material o muy denso, como un cuerpo, como una forma, requirió ese proceso alquímico etérico que se bajó aquí, a este plano, o como algo más específico o más sutil, como el crear o desarrollar mi personalidad mágica, o crear una situación donde yo logre crear ese escenario donde estoy siendo quien soy y me pagan por ser quien soy. Todo eso, ya sea muy sutil o muy material, requiere este proceso alquímico, de creación. Y ya a manera de cierre, yo creo que para poder entender cómo es que todo se crea, ya sea a nivel de la materia o físico o a nivel etérico o cuántico, hay que tener como estas 2 bases bien entendidas. Habitar el arquetipo de el mago. Por eso es que actualmente en muchos lugares podemos ver el secreto, el camino de Merlín, el proceso cuántico para poder manifestar lo que tú quieres. Di con tu palabra y crearás, porque son estas energías de poder hacer esa alquimia, de habitar el arquetipo del mago y poder crear. Pero para poder crear, primero debemos entender qué es lo que hay detrás, integrarlo, balancearlo y poder manifestarlo. Ello nos permitiría entender este proceso y aplicarlo en el desarrollo o en nuestro día a día, o sea, en las cosas habituales que hacemos y en un proceso más profundo de llevarnos a ese escenario donde queremos estar, donde podemos reconocernos, donde podemos traspasar más allá de la ilusión, donde podemos integrar el ego, es decir, a través del discernimiento, donde puedo tener muy claro quién soy, donde me pueden pagar por ser quien soy, si tal vez yo tengo un impulso botánico muy fuerte y me he estado dedicando a otra cosa que no tiene que ver con estas características mías, me puedo mover y manifestar hacia allá mi camino y lograr reconocerme, recordar quién soy y sobre todo manifestar en la materia y generar sobre ello. Este sería como un ejemplo, ¿no? A mi manera de ver, yo creo que más allá de decir frases de manifestación que ya están prehechas, es entender el poder de lo que hablamos, porque con lo que hablamos creamos, ya lo explicamos en un punto anterior, y darle esa magia que es lo que lo dota y le da vida, ese prana. Nosotros si las decimos como frases vacías, no tendrán ese conjuramiento, no tendrán esa energía para poder crearse aquí en la materia. Tenemos que entenderlo, crearlo, pasar por ese proceso alquímico
y bajarlo aquí en la materia. Y no es a través del deseo, sino de tener claro qué es lo que visualizo y crear sobre lo que soy. ¿Por qué? Porque con nuestra palabra conjuramos. Y una vez que podemos entender esto, o la base de ello, nos permitirá crear genuinamente. No solamente desear, yo quiero ese carro, yo quiero esa casa, yo quiero ser como esa persona, sino crear desde nosotros, desde adentro hacia afuera. Yo deseo crear un escenario donde yo estoy en balance o estoy en paz y tengo todos los recursos que necesito. Cosas muy específicas que nos permitirían dotarlo de nuestra propia magia. Y además que estamos aplicando la integración de estos dos principios o más bien de estas dos polaridades a favor de la creación orgánica en el cosmos. Como cada miércoles, les agradezco mucho que estén aquí conmigo, escuchando, acompañándome. Si me pueden dejar comentarios de qué piensan sobre el tema, sus experiencias, ustedes cómo visualizan el principio de creación. Este es un video que estaba pensando cómo subirlo porque integra muchos temas que ya hemos visto, y se me hace un tema bastante bonito, sobre todo para cómo integrar más información a todo esto que hay afuera de cómo manifestar, de cómo crear lo que yo quiero, porque lo ponen como esta ola de manifestación, de manifiesta lo que tú quieres. Entonces quise dar como mi propia cosmovisión, compartirlo, y espero esto sea como algo que les pueda ayudar a ustedes a discernir, a decir, resueno con esto o no resueno y yo lo veo más por acá. Pero como siempre, les agradezco que estén aquí conmigo. Les mando mucha luz y nos vemos el siguiente miércoles.